Y pocos saben aquí, o sea, aquí a Simón Bolívar, especialmente en Colombia, lo tienen en un pedestal. Y en Venezuela también, en Ecuador también lo tienen en un pedestal. Los indígenas también. Los indígenas también, lastimosamente, lo que no saben es, pues, como les vengo mencionando de forma muy insistente, es que los indígenas en su momento no pelearon a favor de Bolívar, sino que iban en contra de Bolívar, pero de forma acérrima. O sea, cuando Bolívar les da la opción de poder rendirse y unirse a su ejército independentista, ellos dicen prefiero la muerte. De hecho, cuando Bolívar en reiteradas ocasiones intentaba ir al Ecuador, a lo que hoy se conoce como Ecuador, tenía que pasar por Pasto, y resulta que se tenía que enfrentar contra estos indígenas y con mestizos que les plantaba cara de forma, bueno, muy dura. De hecho, se ha llegado a decir que cuando el obispo intentó mediar para que claudicaran y pudieran negociar con Bolívar, lo balearon. Los propios pastusos lo balearon. ¿Por qué? Porque ellos no querían nada con él. Y de hecho hay muchas cartas de Simón Bolívar a sus generales diciendo que esta gente es lo peor. Lastimosamente, óigame bien, lastimosamente al día de hoy se habla de que los pastusos son brutos en Colombia, que los pastusos son brutos, y a mí me gustaría reivindicar esa figura y demostrar que prácticamente esto no es así. Y se dicen que son brutos porque en época de independencias pelearon a favor, los pastusos pelearon a favor del rey, pero durísimo, o sea, durísimo, durísimo, durísimo. Mira, primero, muy bueno el dato de Santiago, yo realmente lo desconocía. Voy después a buscarlo bien, lo de los pastos, me pareció excelente ese dato, esa historia, realmente no la conocía y la voy a incorporar seguramente a futuras reediciones de mi libro, así que gracias por el dato. Excelentísimo, Santiago, datos que realmente yo muchos los desconocía por completo y sirven para iniciarse en esta búsqueda por la verdad. Muy buenas noches, estamos arrancando una nueva transmisión en vivo, como ya saben, siempre los domingos a las 23 horas en este humilde canal, agradeciendo enormemente a todos los que ya están conectados, agradeciendo enormemente a los que ayudan a sostener este espacio de lucha junto al espacio de la Fundación Libre y la Resistencia Radio, y también haciendo un agradecimiento muy especial a estos dos grandes intelectuales, a Cristian Iturralde y Santiago Giraldo, que vienen batallando en el campo de las ideas en forma incansable, demostrando que no tienen nada para callar y mucho para decir. En este sentido, estamos viendo que constantemente pareciera ser que hay una reivindicación desde el progresismo a ciertas culturas paganas, a cierto relativismo cultural, a cierta emancipación del credo cristiano en Occidente, desarraigando por completo su identidad. Y ciertamente toda civilización se constituye sobre un credo. Puede ser un credo fundado en la verdad, como es particularmente Occidente y la cristiandad, pero pueden ser incluso civilizaciones amparadas en un credo cientificista, como fue el intento en su momento de Francis Bacon, luego vino Robespierre, tenemos luego aquellos credos estatistas como el marxismo, que buscan la profundización del mito del buen salvaje de Rousseau en parte, no del todo, pero es cierto que hay un vínculo real, y pareciera ser que ha pasado desapercibido un fenómeno que de hecho no crean que es un tema tan pasado. Porque el indigenismo sigue aflorando. Esta idea que a veces se entrelaza con postulados ecologistas de la Pachamama, la Gaia, la madre naturaleza, el buen salvaje, donde de repente tenemos a las feministas teniéndole miedo a cualquier hombre que camine en las calles, pero nada dicen de aquellos patriarcas de las tribus, como pasa actualmente en Argentina, que son las que inician sexualmente a las menores en dichas tribus. Entonces luego vemos que la gente se horroriza porque cierto líder religioso tiene un sínodo en las Amazonías, pero se olvidan que por detrás hubo todo un aparato de propaganda y de infiltración con estas ideas que, insisto, remiten siempre al buen salvaje. Esta hipocresía de creer que las tribus precolombinas eran amor y paz, eran civilizadas, no había guerras, no había conflictos, y que los malos fueron los católicos que vinieron a invadir y lapidar a los indios. Qué mejor para empezar que nuestro querido profesor Cristian Iturralde, un gran intelectual, para mí es las mejores obras que ha escrito, además de Inquisición, Tribunal de Misericordia, es 1492. Así que le vamos a empezar cediendo la palabra a él, que nos explique esto del indigenismo para principiantes
Y luego vamos a ver las bondades de Occidente de la mano de nuestro querido pensador Santiago Giraldo. Queridísimo amigo Horacio, pero es un gusto estar acá con vos, por supuesto, con otro gran amigo de tierras colombianas, Santiago Giraldo. Y como siempre le digo, bueno, Horacio, ya lo saben todos, que gracias a Horacio le voy a estar eternamente agradecido por su disposición, tiempo, generosidad en general, porque gracias a él yo he podido constituir de a poco mi canal, ¿no? Y él fue el que me apoyó en todo sentido posible, es decir, no solo, digamos, moralmente, sino incluso materialmente y con sus conocimientos y con todo. Así que, Horacio, querido, y no es tan común este tipo de actitudes, diría que es muy poco común, así que, Horacio, siempre te voy a estar agradecido. Bueno, gracias por la invitación. Mira, con la cuestión del indigenismo, en realidad el indigenismo, así como término, es una palabra relativamente moderna, porque existía, si uno ve incluso a los propios cronistas o digamos personas que escriben acerca de la situación del indígena en el continente, ya en los siglos XVII, XVIII, etcétera, ¿qué se entendía como indigenismo? Es decir, hay un sano indigenismo, por decirlo en términos sencillos, que es el que practicó España. España, con su actitud paternalista y protectora del indígena, digamos, la mejor muestra de esto son, como todos saben, las legislaciones indianas tendientes a la protección del indígena. Y es una actitud paternalista porque, bueno, es, digamos, es una nueva cultura, una nueva raza que está asimilándose poco a poco a un orden que a ellos les era desconocido, de modo que había que hacer un seguimiento y, por supuesto, ayudarlo a crecer en todo sentido. Y bueno, los indígenas rápidamente entienden y por eso los indígenas se alían voluntariamente a esta, digamos, civilización hispano-católica porque ven que sus posibilidades de ascenso social, material e incluso también, digamos, en términos espirituales, ven cómo hay realmente un crecimiento en todo sentido. Entonces, hay un sano indigenismo que se ha practicado por España. Recordemos que, de hecho, le debemos el idioma de muchas culturas indígenas, que hoy tengamos conocimiento de ese idioma y conocimiento de las obras más preponderantes de algunos de sus exponentes más conocidos de distintas tribus indígenas, se lo debemos a España y a los misioneros que rescataron ese idioma. Es decir, no es que hicieron, por ejemplo, como los protestantes en lo que hoy son los Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, donde directamente se los segregaba o se los exterminaba, o como hacían los propios indígenas aquí en el continente con culturas anteriores, donde se prohibía la utilización del idioma y de las costumbres y la sola mención de la cultura conquistada, se prohibía eso para que no quedara, digamos, registro de esa cultura que había sido conquistada. Bueno, España en este sentido y la Iglesia Católica se manejan de modo distinto. Rescatan lo que hay que rescatar y es rescatable de estas culturas indígenas y lo van fusionando a un mismo, digamos, a un mismo orden. Es decir, que este indigenismo es asimilacionista, ¿verdad? Quiere integrar ambas culturas, la cultura europea y la cultura precolombina. Veamos cuán distinto es el trato que se les otorgó, se les dispensó a los indígenas aquí en el continente y la que le prodigaron los británicos. Pero bueno, lo que hoy tenemos es una forma distinta de indigenismo. Es decir, hoy indigenismo, básicamente, acá yo me detengo 2 segundos. A partir de los años 40, lo pueden ustedes consultar, hay un primer congreso indigenista que se da en México. Casualmente es convocado este consejo por Lázaro Cárdenas, marxista mexicano, presidente Lázaro Cárdenas, que entre otras cosas le había dado asilo político a León Trotsky y ayudó de un sinfín de formas a los republicanos españoles, ¿no? Durante la guerra civil. Pero este indigenismo ya es distinto. Es decir, lo que hace este nuevo indigenismo, digamos, la nota saliente de este indigenismo, que es el que llega hasta nuestros días, es el odio y el resentimiento. Es decir, este indigenismo es anti-asimilacionista, digamos que es supremacista. Si ustedes revisan, por ejemplo, los escritos de uno de los principales ideólogos del indigenismo, en realidad le hace una distinción. Fausto Reynaga, que es un indigenista boliviano, escribe un libro en 1970 que se llama La Revolución India, donde es un libro que mucha gente podría calificar, si no supiera quién es el autor,
como se dice hoy, dirían que es un libro nazi. Es un supremacista donde dice que el blanco es la culpa de todos los males de la sociedad occidental, dice que la raza india es superior en todo sentido, así, en esos términos, superior, y demuestra un odio total hacia lo distinto. Bueno, y luego, por supuesto, la izquierda va instrumentalizando todos estos grupos indígenas, y bueno, y hoy vemos que se ha desarrollado, llegando a un punto de que ya vemos en varios países, en Argentina y Chile especialmente, donde ya tienen, digamos, rasgos abiertamente separatistas, incluso le han abierto las puertas al terrorismo, ¿verdad? En lo que es Hispanoamérica. Entonces, este indigenismo que tenemos hoy, ustedes fíjense qué curioso, es etnonacionalista. Fíjense que se criminaliza generalmente a todo lo que es nacionalismo, patriota, sin embargo, cuando esos sentimientos patrióticos o asociados a, digamos, a un amor por cierta nacionalidad, si lo aplica el indígena no pasa nada. Entonces, estos tipos son básicamente supremacistas en el sentido racial y en el sentido, digamos, nacional. Bueno, esta prueba me parece que la teoría de Marcuse, aquella de la tolerancia represiva, bueno, evidentemente fue aplicada, donde él dice abiertamente que hay que tolerar cierta violencia y hay que ser intolerante frente a la otra violencia, o sea, la violencia que reacciona frente a la supuesta tolerancia deseable de los oprimidos. Pero bueno, esto un poco, después seguramente sigamos hablando del tema de lo que es realmente este indigenismo. Más que claro y muy contundente, me han quedado un par de preguntas para que la gente sepa con qué vamos a seguir, para darle que dar la palabra a Santiago. Más o menos hay un par de preguntas que creo que son obligadas, que me han hecho llegar los seguidores a mi Instagram, así que muchas gracias en ese sentido, que son las siguientes. ¿Qué vínculo podemos llegar a encontrar? ¿Qué vínculo podemos llegar a encontrar entre marxismo, que se suele hablar bastante, digamos? Yo soy un poco escéptico del marxismo cultural, algún día voy a explicar por qué, pero sigo más la corriente de Fernando Pinzón en ese sentido. Pero bueno, este vínculo entre la izquierda, el marxismo y el indigenismo. Y también otra pregunta es, que esto es más una cuestión histórica, que se la voy a hacer a Cristian, pero es como quizás el puntapié inicial para que pueda hablar Santiago en este punto y cederle la palabra, pidiéndole a toda la gente que está viendo este video, este vivo ahora y que luego va a ser video, que se suscriban a sus canales, que los apoyen también ellos en redes sociales. ¿Qué diferencia hubo entre el proceso, podemos decir, de colonización de la Iglesia Católica y del Imperio Español con el proceso anglosajón? Porque claramente que fueron dos procesos muy marcados. Recuerdo a Patricio Nons que dijo, España llega a América con universidades, hospitales y la Biblia, Inglaterra llega a China con opio y una guerra. Entonces, digo esto para dejárselas picando, para ver qué opinan ustedes de estas palabras, pero ahora sí me gustaría escuchar a Santiago, más que del indigenismo, es ¿qué hay de cierto en esta idea de que la iglesia vino a reprimir a los indígenas? Bueno, un saludo a todos. No sé si le puedo pedir un favor a Horacio, si nos puede colocar a todos como como en el mismo nivel, porque estando así como más grande la pantalla completa me suele intimidar mucho. Y no es porque esté así directamente, sino porque considero, no sé, como que estoy superior a ustedes y yo digo, no, esto no puede ser tampoco así, no, esto es una locura, pero bueno, creo que así estaría bien, o como la que estabas utilizando ahorita, como quieras, esa me gusta más. Bueno, ahora sí para abordar, me gusta mucho la cuestión que mencionas con respecto al marxismo y dicho marxismo cultural. ¿No? Yo también soy muy escéptico con respecto a hablar de un marxismo cultural. Yo creo que al día de hoy el marxismo cultural no es más que el liberalismo simplemente que radicalizado, que liberalismo hipertrofiado, pero nada más que contar. Bueno, y con respecto al marxismo y el indigenismo, yo creo que el marxismo ha intentado de muchas maneras, y más que todo el postmarxismo, de poder redefinir ese sujeto al que ellos normalmente se le dirigieron en sus inicios. Es decir, anteriormente se hablaba era de un proletario que estaba siendo oprimido por el patrón, por el burgués, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, en estos tiempos contemporáneos, ya se han quedado sin ese sujeto. Ellos intentan redefinir y al día de hoy pues se encuentran con que hay minorías, ¿no? Se encuentran con que hay minorías que están, pues bueno, las mujeres, el feminismo, el ecologismo,
El indigenismo también entra directamente allí, pero lo que pasa es que cada uno de ellos vela por sus propios intereses. Entonces no es como un proletario que intentaba unificar precisamente a diferentes, por ejemplo, personajes o que estaban directamente allí, raza, etnias, bueno, etcétera, 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 credos, religiones, bueno, sino que ahorita pues cada una de estas personas tiran para su propio lado, entonces no han podido unificarlo y por lo tanto están en ese constante lío de poder identificar y de poder redefinir a qué sujeto van a dedicarse pues a teorizar, ¿no? Al día de hoy se habla de un montón de cuestiones. Yo creo que se puede definir hablar al día de hoy de un cognitariado, pero bueno, eso da para una charla más adelante, ¿no? Ahora bien, con respecto a la labor que tuvo la Iglesia Católica y España, precisamente aquí en las Américas, yo creo que es algo innegable, ¿no? Y si lo contrastamos precisamente con lo sucedido directamente en Norteamérica o lo que hoy se conoce como Estados Unidos, pues prácticamente que es una diferencia del cielo al infierno, pero tal cual. ¿Por qué? Porque precisamente al día de hoy se puede intentar identificar dónde está la población indígena, la población mestiza, por lo menos en Estados Unidos, y no se encuentra, ¿no? Si eso lo contrastamos con las Américas, con Hispanoamérica, pues prácticamente que no hay nada que decir, ¿no? Porque Hispanoamérica es prácticamente que puro mestizaje puro y duro, ¿no? O sea, el mestizaje era algo común, era algo prácticamente que muy bien visto, avalado precisamente por el clero, avalado precisamente también por la jerarquía política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si ustedes contrastan eso con que allá en Estados Unidos intentaban era limpiar, y ni siquiera solamente eso, sino que los primeros colonos solamente se hospedaron en lo que se conocieron como las 13 colonias, solamente se quedaron en un bordecito, se quedaron muy cerca de la playa y poco más, en diferencia, por ejemplo, con los españoles que intentaron, pues, profundizar en todo lo que fue el continente, pues ustedes ya más o menos se dan cuenta que allí ya hay una diferencia muy, pero muy clara. Ahora bien, ¿qué pasó, por ejemplo, con los indígenas y con los negros que en época de guerras, por allá en los años 1700, entre ingleses y españoles se estaban pues disputando varias tierras, pues estos negros y estos indígenas decidieron pelear a favor de España, y eso se conoció como la guerra del Fuerte Nos, que al día de hoy se sigue siendo recordado año tras año con una bandera de la espada de Borgoya que era muy icónica en esos tiempos, pues precisamente porque representaba a España. Entonces, claro, yo recuerdo también en varias ocasiones, por ejemplo, como la BBC o periódicos digitales nacionales hablan de cómo es eso que los indígenas en su momento, o gran parte de los indígenas más respetados en épocas de independencia, pelearon a favor del rey. Y ellos subtitulaban dichos artículos y decían, así parezca algo loco, fue lo que sucedió. Y yo digo, no es que sea algo loco. Es que si ustedes revisan precisamente lo que se estaba disputando y lo que se estaba peleando en esa época, pues obviamente se entendía por qué los indígenas en su momento decidieron pelear a favor del rey. Pero es que eso no salió de un día para otro. Como ya lo mencionaba Cristian Iturrialde, que es un maestro en estos temas, yo creo que aquí no me puedo poner a divagar mucho porque probablemente me corregiría debido a que él ya ha escrito sobre estos temas. Yo prácticamente que soy un aficionado a estos temas y estudiar a profundidad lo que es la leyenda negra, pues me he topado con que obviamente desde sus inicios, desde 1512 en adelante, ya hubo intenciones por parte del Imperio Español por decretar algunas leyes a favor de los indígenas. Es decir, si a día de hoy el indígena como tal quisiera poder exaltar lo poco que ha quedado, lo poco que al día de hoy su propia cultura ha llevado con respecto a su ethos cultural, pues prácticamente que tendrá que volver obligatoriamente a lo que fue España, a lo que fue el ideal político español y demás. Lo que pasa es que, pues bueno, se mueven en terrenos modernos y pues prácticamente eso es un error, y cuando uno intenta enfrentarse a preguntas erróneas, lo obligatorio con respecto a eso son respuestas erróneas. A ver, ¿qué pasó con la Iglesia Católica en la Iglesia Católica y con los reyes españoles? Pues prácticamente que desde 1512 en adelante decretaron leyes a favor de los indígenas, intentando reconocer que eran sujetos libres, que eran sujetos de derechos, que debían ser respetados,
y deberían ser también tutelados precisamente pues por los misioneros y por la gente que estuviera directamente haciendo esa labor aquí en estas tierras. ¿Qué encontramos? Pues obviamente las leyes de Burgos los pueden encontrar directamente con ese nombre, firmado inicialmente por Fernando, el esposo de Isabel, y más adelante, 50 años después, bajo el reinado de Carlos I de España, V de Alemania, también se hizo pues lo que se conoció como la cuestión de la Junta de Valladolid, que eso prácticamente monta un antes y un después, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando un imperio está en constante expansión, y esto es María Elvira Roca Barea puro y duro, es que precisamente un imperio no se detiene a ver si lo que está haciendo en dicha expansión es algo bueno o algo malo. Eso solamente se da, es precisamente bajo el imperio español, porque anteriormente precisamente con Roma y demás imperios, esto no fue así. Esto no fue así, o sea, prácticamente que un imperio cuando está en crecimiento, pues va intentando agregar algunas cosas o va intentando sacar pues algunas cosas que no van con su propia idea y con su propia cosmovisión, y así va avanzando, ¿no? Y va utilizando la fuerza por delante, porque esto es así. Solamente con el Imperio Español, y eso vale la pena siempre recalcarlo, el Imperio Español fue el único que hizo un stop, ¿no? Y se paró en sus pies y dijo, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, si lo que estamos haciendo es algo bueno o algo malo, hagamos una junta en donde pues allí precisamente fueron los mayores teólogos, los teólogos de la Escuela de Salamanca, que habían bebido muchísimo de Francisco de Vitoria, uno de los padres precisamente de lo que era el derecho internacional, y que al día de hoy prácticamente que es el fundamento de ese estudio, ¿no? Y bueno, los enfrentados fue aquí Fray Bartolomé de las Casas, y el otro que se me olvida es se me olvida el nombre, que lo tengo por aquí, Ginés de Sepúlveda, obviamente. Prácticamente cuál era la cuestión, y yo creo que esto planta ya de cara a lo que España hizo directamente en el plano político con los indígenas, y es que se intentaba reconocer que obviamente los indígenas eran personas libres, eran personas que tenían raciocinio, y por lo tanto podían ser bien gobernados. Y entonces Ginés de Sepúlveda abogó precisamente para que España, que era el imperio civilizador, llevara adelante dicha tutela política con respecto a estos pueblos y tribus indígenas, que tenían muchas costumbres, y dentro de su propio setos cultural habían cosas que no eran nada civilizadas, como por ejemplo, y eso lo desarrolla muy bien Cristian Rodrigo Iturrialde, que eran pues tribus y organizaciones políticas genuinamente malvadas, muy locas, perversas, como lo fue en el caso del Imperio Mexica con Tenochtitlán, en donde hacían sacrificios humanos, practicaban antropofagia, etcétera, etcétera, etcétera. Se sacrificaban también niños, y prácticamente que lo que se diferenciaba de dichas culturas con respecto a las otras demás era que allí directamente se hacían sacrificios de forma sistemática, o sea, eran genocidios enteros, y se intentaba llegar a cifras contundentes, ¿no? Y había un esfuerzo precisamente con respecto a esto, ¿no? Entonces, claro, Ginés de Sepúlveda al identificar eso dijo, aquí toca hacer algo, o sea, en realidad toca hacer algo, y fue precisamente lo que se hizo, ¿no? Bajo la tutela de Enrique, de Carlos I, y más adelante con su hijo Felipe II, ¿no? Entonces, claro, si uno revisa toda esta cuestión, probablemente, y colocan una balanza, una religión católica versus una religión pagana, como lo eran pues la religión de los mexicas, en donde se exigían sacrificios humanos en beneficio de un dios, versus pues la religión católica, en donde el propio Dios se hace carne para sacrificarse en beneficio del hombre, pues obviamente hay una diferencia clara. Por esto y por muchas razones, tanto políticas, como ya lo mencionó también Cristian Rodrigo, trascendentales, los indígenas empezaron a migrar precisamente a convertirse paulatinamente al cristianismo y a ser hijos y vasallos del rey, porque así se definían, ¿no? Somos vasallos del rey y somos católicos, y hablaban todos un mismo idioma. Entonces una diferencia entre todos ellos no era tan clara, porque prácticamente que todos éramos hermanos, ¿no? Patricio lo ha dicho muy bien, ¿no? Con respecto a esto, y es que hay que entender, y Marcelo Gullo también lo ha dicho muy bien, hay que entender que mientras
España siga siendo nuestra madre, Venezuela, Ecuador y todos estos países como tal seguiremos siendo países hermanos y no hay extranjeros directamente aquí. Y cuando nosotros seamos conscientes de que esto es así, de que tenemos mucho que compartir, de que debemos unirnos precisamente para poder decir algo en el plano internacional, probablemente todo pueda cambiar, ¿no? Y aquí entran precisamente indígenas, mestizos, entran todos porque obviamente hemos bebido de allí y de todo este etos cultural. Entonces, obviamente hay una diferencia muy clara con respecto a esto y vale la pena que las personas que nos ven lo puedan comprender. Y yo creo que aquí termina mi exposición, me he alargado muchísimo, pero bueno. Ha sido perfecto lo que has dicho, coincido con cada palabra, muy preciso, muy claro. Respecto, voy a hacer una simple, pequeñísima aclaración en un comentario que vi al pasar. En torno a Bartolomé de las Casas, no hay que confundirlo ni con Francisco Suárez ni con Francisco de Vitoria. Y respecto a Bartolomé de las Casas, ya le voy a dedicar un pequeño documental basado en la obra de Enrique Díaz Araujo, que en paz descanse, recientemente ha partido de los mayores pensadores que ha pisado este suelo, que me enorgullece haber nacido aquí, porque guardo un vínculo muy cercano a Teilhard incluso. Esta idea de una suerte de progresismo que enmascaraba más una corriente política irruptiva dentro del clero, más que una benignidad en torno al indigenismo. Eso por un lado. Así que respecto a Bartolomé Las Casas, yo me resguardo la opinión para cuando realice el documental. Otro punto. Muy bien marcó Santiago respecto a Francisco de Vitoria, para lo que se conoce actualmente como el derecho internacional, donde se establece ya no solo el trato digno de todo ser humano, sino también lo que es el derecho de propiedad. Me voy con el mate, perdón. El derecho de propiedad, se establece el derecho al paso, porque pareciera ser que ciertas corrientes liberales han inventado la libertad. Lo cierto es que esta idea ya era anterior, digamos, a toda ideología, amparado no solo en el derecho natural, sino en el derecho divino, y también establece lo que es la justicia en términos de humanidad, no dependiente ya solamente de un cuerpo político. ¿Por qué surge el fenómeno de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez? Y ahora sí le damos la palabra a Cristian, pero para que nos pueda hablar un poco de cómo era la sociedad precolombina y la sociedad postcolombina con las reducciones jesuitas, el sistema de mitas, yaconazgo, que era una suerte de avanzada lo que era el trato. Porque a España llegan las noticias, a la España católica llegan noticias de que ciertos mercaderes, y yo voy a dejar la tarea para el hogar de que cada uno investigue a quién nos referimos, fueron los que empezaron con el proceso de explotación, porque fueron los que trataron a los indígenas como animales. No estamos desconociendo que hubo un abuso. Lo que estamos diciendo es, cuidado que no fue precisamente la España católica la que vino a explotar a Perú, a lo que es actualmente el Perú, a lo que es actualmente Bolivia, a las tribus locales. Hay que revisar quiénes fueron estos mercaderes que vinieron a explotar y esclavizar, que generó la reacción del reino católico. Y por eso aparecen todas las leyes que muy bien mencionó Santiago. Simplemente yo soy prudente porque la historia habla por sí misma, digamos, salvo que empiecen los revisionismos postmodernos, pero es una discusión aparte. Hablando de historia, Cristian, hay una pregunta que nos llegan acá en el chat en vivo en este momento respecto a si es verdad esta idea de las tribus precolombinas que parecía ser amor y paz, parecía que leía el manifiesto de Karl Marx, parecía que fumaban opio o marihuana, dado el caso, todo el día, que eran gente de bien, gente que no se peleaba porque no había propiedad privada, no había capitalismo, no había nada raro, entonces no había hombres blancos. ¿Qué tan cierto es? Parece que era una tribu muy pacífica, parece que era una obra de ficción, Apocalipto. Entonces, ¿qué nos podés comentar vos al respecto de las tribus precolombinas? Ahí me saqué el mood. Un solo comentario con respecto de las casas, fíjate qué curioso es, ¿no? Porque cómo es de algún modo enaltecido por todo el progresismo en general, postmodernismo, los sajones en general, y sin embargo todos omiten un punto fundamental a los efectos, por lo menos de los derechos humanos, que de las casas fue el que promocionó la esclavitud de negros acá en el continente, y él lo dice abiertamente, él lo dice en una de sus cartas,
porque dice que los negros son físicamente más resistentes para ciertos trabajos en comparación a los indígenas. Entonces, que la promoción de los negros como esclavos fue un pedido principalmente de Bartolomé de las Casas, y acá vemos la selectividad con la cual muchas veces se analizan ciertos personajes de acuerdo a quien favorezca. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, que es muy buena, por supuesto, a ver, el indigenismo en general digamos, se basa en un falso presupuesto, que es justamente este presunto paraíso rusoniano que reinaba antes de la llegada de España y de la Iglesia. Y en general la gente tiene esta concepción, ¿no? Tal vez ahora menos, porque tal vez la gente está informando más, pero fíjate, este Fausto Reinaga, digamos, extremista, indigenista boliviano, desde el libro que yo mencioné, La Revolución India de 1970, fíjate qué concepción tiene él de este mundo precolombino. Por ejemplo, acá hace mención al Inti y a la Pachamama, y dice que este tipo de hombres, digamos, en este tipo de regímenes indígenas, hacen del hombre un ser alegre, amante del bien y de la paz. Bueno, y esta generalmente es la concepción que se tiene. Hacen ese cuadro situacional que es completamente, por supuesto, que anticientífico, antihistórico, porque como todos sabemos, digamos, lo que reinaba acá básicamente era el caos y las guerras, ¿no? Esto siempre lo he repetido, son cientos de culturas distintas, que son étnica y culturalmente distintas, que viven en guerra y de la guerra. Uno no tiene más que revisar las crónicas, digamos, escritas por los propios indígenas, para poder corroborar esto. Es decir, que no hay, al día de hoy, no hay dudas sobre el infierno que era realmente digamos, mundo precolombino. Como Santiago mencionaba muy bien, la cuestión de los sacrificios humanos. Yo en mis trabajos, recurriendo a distintas fuentes, que no son justamente hispanistas, llego a la conclusión de que solo contabilizando los aztecas mediante la modalidad de ejecución del sacrificio humano, en un siglo, entre un siglo y un siglo y medio, llegaron a asesinar a 10 millones de personas. Ahí tienen un genocidio, por ejemplo. Bueno, por supuesto que tenemos el canibalismo institucionalizado, por supuesto que la mujer era, digamos, tenía básicamente en la práctica un estatus menor al del esclavo, por eso las propias historiadoras feministas, marxistas incluso, llegan a reconocer que la situación de la mujer bajo estos regímenes era probablemente peor que en ningún otro lugar de la historia. Siempre pongo el mismo ejemplo. A Cortés conoce a Malinche, que será su compañera durante toda su vida, la conoce justamente porque un jefe de estas tribus aliadas le regala a una de las mujeres, ¿verdad? Porque podían disponer libremente de las mujeres. Bueno, sobre esto ya he hablado bastante en el sentido de que era un infierno, pero puedo hablar 3 horas de los casos de bestialidad de estos indígenas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa después? Acá me parece que conviene, más allá, por supuesto, de los testimonios de los propios indígenas, y había alguien en los comentarios que pedía que diéramos datos sobre la arqueología moderna y los descubrimientos, por ejemplo, que se van descubriendo en fosas por distintas técnicas científicas. Podemos saber cuándo fueron ejecutadas esas personas y de qué modo fueron ejecutadas. Bueno, científicamente no hay duda hoy de la existencia de sacrificios humanos masivos de seres humanos. Pero vos fíjate, para ver, vos hacías la comparación, por ejemplo, cómo se trataba el indígena al norte del continente y acá. Y yo siempre pongo un ejemplo que me parece que es clarísimo, que es el del explorador alemán, el geógrafo alemán, que es Alexander von Humboldt. Este explorador, creo que fue en el siglo XVIII, XIX, no me acuerdo bien. A ver, para que, yo no sé si lo tenía por acá. Sí, lo tenemos en el siglo XVIII. Él pide permiso a la corona británica para poder ir, digamos, a explorar y ver la situación de los indígenas en general en el continente. Le dicen que no. Él era profundamente, alemán, profundamente antihispanista y anticatólico. Y bueno, no quedándole más remedio y quería venir al continente, le pide permiso a la corona española. Se lo conceden. Bueno, y él pasa gran parte de su vida ahí y termina después visitando también la parte protestante e inglesa. Y él dice que las condiciones laborales de los mineros y campesinos indígenas, del trabajador indígena en general, en el continente en el siglo XVIII, era muy superior
al del asalariado en Europa. O sea, tenían sueldos más altos, incluso estaban exentos de impuestos, incluso en muchos casos se les daba vivienda, lo que no pasaba con los trabajadores europeos. Y bueno, y por supuesto se refiere a la cuestión de la calidad de vida del indígena y a la cuestión de la segregación y el exterminio. Y él dice, y del esclavismo de indígenas. Y este geógrafo alemán reconoce que no vio esclavos prácticamente en toda la parte española y que se cansó de ver esclavos de a cientos de miles en la parte protestante y británica. Dice que ahí sí realmente hubo una persecución de indígenas. Bueno, como estos casos, después tenemos otros, digamos, historiadores sajones que se han referido y han estudiado, académicos sajones que han estudiado la materia, como por ejemplo tenemos a Philip Powell, un clásico que es Árbol de Odio, recomiendo que vean ese libro, de fin de los años 80, lo tenemos a Thomas Walsh, a fin de los años 50, es decir que esta es una cuestión que me parece que ya debería ser sabida por lo menos por nosotros. Sintetizando, lo precolombino básicamente era un infierno, y lo que vino después, como también ya había adelantado Horacio y Santiago también, bueno, acá directamente, a diferencia del norte, más de 30 universidades y escuelas de educación superior. Y a estas escuelas y estas universidades podían acceder los indígenas. Y por eso vemos como Garcilaso de la Vega, por ejemplo, un gran exponente de la cultura peruana, inca, termina yendo a estudiar a España y muchos indígenas terminan cursando estudios superiores en Europa y vuelven. Es decir, que tienen la posibilidad realmente de una asimilación verdadera. Ellos crecen profesionalmente, crecen en todo sentido, y por supuesto que lo que hace la Iglesia Católica y España, por supuesto que prohíbe los sacrificios humanos, el canibalismo, y les enseña y les dice los motivos. Es decir, que crecen en todo sentido los indígenas, y por supuesto que en los Estados Unidos los indígenas eran confinados, en el mejor de los casos, a reservas, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia, por eso que hoy se sigue hablando de este indigenismo que, digamos, se basa en una supuesta opresión de la España católica aquí e idealizando al mismo tiempo sus propias culturas y costumbres ancestrales, es un absurdo de escuela. Ahí está, no encontraba el botón. Excelentísimo, Cristian. Antes de pasar a las siguientes preguntas, aprovechando que estamos bien con el tiempo, insisto una vez más, recuerden suscribirse. No recuerdo si yo he puesto en la descripción del video las redes de ambos expositores. Si no ha sido así, alguien me lo marque, lo voy a editar apenas termine el vivo para poner las redes de cada uno. Se me puede haber pasado por alto, así que desde ya estoy pidiendo disculpas. Pero hay un tema que es muy interesante en ese sentido, que es muy curioso, y vamos a aprovechar que quizás toca un poco el tema. En la posmodernidad, lo que se ve, y saludo de paso a todos los miembros del canal que veo que están conectados, en la posmodernidad lo que se ve es constantemente un árbol sin frutos, propio de las políticas antinatalistas, propios de un eterno presente, propio de una sociedad totalmente acelerada, que no tiene una visión de futuro, entonces se consume y se tributa en el día a día. No hay perspectiva a largo plazo, no hay cultura de ahorro, se ven los inviernos demográficos, los hombres herbívoros, las bajas tasas de natalidad, las políticas de aborto inducido, pero también se ve un rechazo a las raíces, porque la identidad implica una raíz, un arraigo al pasado, a lo que uno es. Cuando uno dice yo soy yo y mis circunstancias, es yo soy yo y también soy mi historia de vida. Y lo cierto es que se busca borrar la historia de vida, no solo de la persona, con esa deconstrucción del ser y con esa idea de sé quien vos quieras ser, sino también en esa subversión en el discurso histórico, en esa subversión del pasado, que no es solamente voltear un monumento o quemar una iglesia, que bastante simbólico es, por cierto, ¿no? Es también el revisionismo del pasado, decir, bueno, en realidad la culpa la tienen los hombres blancos. Esta idea de la culpa la tiene el hombre blanco, cristiano, propiedad privada, que vino de Occidente, de Europa. Se vio en Petra Kelly, la ecofeminista, se ve en Marcuse cuando legitima el terrorismo en El hombre unidimensional, se ve en Frantz Fanon, es, bueno, ya la culmine, los de Black Lives Matter, que muchos se horrorizaron con Black Lives Matter. Espero que no vean, bueno, sí, espero que vean mi documental de Frantz Fanon,
porque allí se muestra expresamente cómo reivindica la lucha contra el hombre blanco. Y luego tenemos a gente como Leonardo Boff, teólogo de la liberación, dice ser católico y de lo peor, de lo peor, de lo peor. Ni Gramsci se hubiese imaginado llegar tan lejos con semejante infiltración ideológica. Gente, me gustaría escucharlos ambos en el orden que quieran, si te parece, Santiago, a vos en este sentido, empezar y después escucharlo a nuestro profesor también. ¿Qué hay detrás de fondo con esta idea de atacar al pasado, atacar a la iglesia, atacar a Occidente, atacar a la tradición y fogonear este mito del buen salvaje? Porque es curioso que en el fondo siempre volvemos a Rousseau y podemos ir un poco más atrás incluso. ¿Cómo lo ves vos, Santiago, este fenómeno de la lucha por la identidad? Bueno, varias cosas que mencionar que, bueno, yo creo que me gustaría también profundizar. A ver, Cristian mencionó la cuestión del árbol de odio de Powell, de Philip Powell. Tengo aquí un extracto precisamente de Bartolomé de las Casas, porque creo que, no sé, de pronto se malinterpretó, no sé si yo lo estaba, si de pronto la gente piensa que lo defendí, no, para nada, yo prácticamente que estoy, o sea, en consonancia con la idea de que fue prácticamente que el tonto útil de aquellos que intentaron llevar adelante toda la propaganda de la leyenda negra anti-española, ¿no? Nos dice en el árbol de odio Philip Powell lo siguiente, ¿no? Abro cita. Dice, desde que Las Casas se manifestó como un decidido luchador en defensa del aperreado indio, estaba destinado a ser cada vez más, en el transcurso de los años, un héroe de la escuela del noble salvaje. Cierro cita. A mí esto me parece prácticamente muy preciso porque al día de hoy se vende al indígena o se vende la imagen de que el indígena, antes de que llegaran los españoles, vivían en el jardín del Edén, ¿no? Que, mejor dicho, esto era un paraíso, que aquí no tenían nada que hacer los españoles y que prácticamente que fue con violencia pura y dura el proceso de civilización, el proceso de evangelización, pero pues nada más alejado de la realidad, ¿no? O no tan así como nos lo quieren vender, ¿no? Porque obviamente hay que tener en cuenta que quienes llegaron aquí a América fueron hombres, ¿no? Hombres, y bajo la cosmovisión cristiana, bajo esa idea cristiana, el hombre está manchado del pecado original y por lo tanto siempre está muy cerca a cometer pues daño, ¿no? Es una lástima que esto sea así, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Y obviamente se cometieron abusos y demás, pero había una intención por parte del reino católico, de los reyes, por evitar esto, ¿sí? Y el derecho positivo directamente allí reconocía el derecho natural y por lo tanto se decretaron dichas leyes, ¿no? Otra cosa es que obviamente por cuestiones de tecnología, por cuestiones de que no se pudiera saber mucho lo que estaba pasando en las Américas de forma instantánea, pues la reacción con respecto a eso pues no fue la más precisa, ¿no? Pues si no es precisa al día de hoy que vivimos en un estado que sí puede tener, entre comillas, la información concreta, ¿cómo será en esa época en donde un mensaje de un lado a otro pasaba meses en que llegara, ¿no? Entonces, obviamente, no se le puede exigir mucho en esas épocas como al día de hoy. Ahora bien, no solamente eso, María Elvira Rocabaria nos dice que precisamente todo lo que se nos ha vendido como que los españoles eran lo peor y todo lo demás obedece a esa idea de que todos los hegemones o estados o reinos en su momento que no podían competir contra el reino hegemón, contra el imperio, de forma política, con armas y demás, lo único que podían hacer era dañarle su imagen a través de la cultura. Entonces, la imprenta y todo lo que fue el papel y demás les cayó como anillo al dedo para empezar a dañar la imagen de España. Y Fray Bartolomé de las Casas, pues prácticamente que vino a hacer prácticamente lo que ellos estaban esperando, ¿no? Holanda, Inglaterra y demás, estaban muy felices con respecto a eso y sí lo supieron utilizar, ¿no? Sí lo supieron utilizar muy bien. O sea, lo que nos ha llegado al día de hoy es precisamente todo lo que esa gente en su momento hizo para desprestigiar al reino dominante. Ahora bien, hay otra vertiente que intenta estudiar todo eso, que nos dice que en definitiva no solamente estaban intentando dañar la imagen del imperio, que en ese momento era España, sino que iban más profundo, ¿no? Intentaban ir en contra de Roma, porque hay que tener en cuenta que España era el escudo de Roma.
Es decir, no se podía ir en contra de Roma, no se podía ir en contra de la religión católica sin antes pasar o enfrentarse con España. Y España, como era el reino grande, el poderoso, pues obviamente no podían hacer nada. ¿Qué pudieron hacer nosotros? Pues nada, propaganda, piratas y para de contar, ¿no? Porque obviamente no podían hacer nada más a profundizar. Lo que pasa es que obviamente al día de hoy nos ha quedado pues toda esta mentira, toda esta propaganda, y es lo que se enseñan lastimosamente en todos los colegios, ¿no? Pero bueno, ahora bien, a mí me gustaría precisar algo con respecto a la cuestión de que los indígenas en su momento, en épocas de independencia, mal llamada independencia, y digo mal llamada independencia porque yo soy muy ferviente seguidor de la idea de Patricio Elos de que para cuando, si usted va a hablar de independencia es porque había algo precisamente antes que intenta liberarse de un yugo extranjero, de un yugo exterior, pero antes de la llegada de los españoles, esas comunidades políticas eran poco civilizadas, era todo lo contrario, o sea, hablar de emancipación o independencia es algo prácticamente que loco, ¿no? Loco, pero bueno, claro, en su momento los indígenas decidieron luchar a favor del rey. ¿Y por qué? Al día de hoy poco se sabe de eso, ¿no? Y poco se habla de eso, ¿no? Poco se habla de que los indígenas estaban defendiendo la religión católica y estaban defendiendo al rey, ¿sí? Estas dos cosas. Al día de hoy nos muestran al indígena como el defensor de la Pachamama, que salen a tirar piedras y dañar todo. Aquí en Colombia lo hacen cada ratico. Salen a destrozar monumentos. Aquí hace poco destruyeron el monumento, hace poco, no, ya hace como más de un año, de Sebastián de Belalcázar, que está en Cali. Fue uno de un conquistador muy, mal llamado conquistador, muy conocido, que bajo su dominio estuvo Popayán, y bueno, un montón de sitios más. También estuvo por allá en el Ecuador, bueno, un montón de cuestiones. La estatua la vandalizaron, la tumbaron, hicieron un montón de cuestiones y muy poca gente supo cómo responder con respecto a eso, ¿no? No se dieron cuenta que bueno, los indígenas al intentar, ¿no?, sacar adelante su idea de que el hombre blanco es el opresor y que por lo tanto hacerle estatuas y monumentos a esto es un error. Pues bueno, por el contrario, si ustedes revisan la historia, en su momento los indígenas pelearon a favor del rey, a favor de la religión católica. Me gustaría mencionar a dos personajes muy importantes, y es Antonio Huachaca, que era un indígena que también peleó a favor del rey en el Perú, y de Agustín Agualongo, un pastuso colombiano. Y quiero hablar a profundidad de Agustín Agualongo, porque, claro, cuando se habla de Agustín Agualongo, se tiene que hablar necesariamente de Simón Bolívar, ¿no? Y pocos saben aquí, o sea, aquí a Simón Bolívar, especialmente en Colombia, lo tienen en un pedestal, y en Venezuela también, en Ecuador también lo tienen en un pedestal. Los indígenas también, lastimosamente, lo que no saben es, pues, como les vengo mencionando de forma muy insistente, es que los indígenas en su momento no pelearon a favor de Bolívar, sino que iban en contra de Bolívar, pero de forma acérrima. O sea, cuando Bolívar les da la opción de poder rendirse y unirse a su ejército independentista, ellos dicen, prefiero la muerte. O sea, sí, tal cual, prefiero la muerte porque eso es algo muy malo. De hecho, cuando Bolívar en reiteradas ocasiones intentaba ir al Ecuador, a lo que hoy se conoce como Ecuador, tenía que pasar por Pasto. Y resulta que se tenía que enfrentar contra estos indígenas y con mestizos que les plantaba cara de forma, bueno, muy dura. De hecho, se ha llegado a decir que cuando el obispo intentó mediar para que claudicaran y pudieran negociar con Bolívar, lo balearon. Los propios pastusos lo balearon. ¿Por qué? Porque ellos no querían nada con él. Y de hecho hay muchas cartas de Simón Bolívar a sus generales diciendo que esta gente es lo peor. Lastimosamente, óigame bien, lastimosamente al día de hoy se habla de que los pastusos son brutos en Colombia, que los pastusos son brutos, y a mí me gustaría reivindicar esa figura y demostrar que prácticamente esto no es así. Y se dicen que son brutos porque en época de independencias pelearon a favor, los pastusos pelearon a favor del rey, pero durísimo, o sea, durísimo. Y hubo algo, y ustedes lo pueden buscar, me gustaría que quedara, ya para finalizar, es la cuestión de la Navidad Negra, la Navidad Oscura. No sé si ustedes lo han podido conocer, y es que Simón Bolívar atacó Pasto el 24 de diciembre de 1720 y algo, de 1825. Y resulta que él directamente, 1822, cuando esto sucedió,
Cuando esto sucedió, resulta que la calle principal de Pasto se quedó teñida de rojo. Lo que nos decía Simón Bolívar de los pastuzos, pues eran pestes, porque lo ideal era acabar con todo. Resulta que allí había un teniente, un personaje muy importante que era Agustín Agualongo. Resulta que casi que toda la población era indígena y la mayoría del ejército que él conformaba también era indígena, ¿sí? Era indígena. Y resulta que ellos no quisieron claudicar en ningún momento. Los tuvieron que atacar el 24 de diciembre, ojito, el 24 de diciembre para poder someter al Pasto. No pudieron igual, porque ellos prefirieron la muerte antes de claudicar y cuando a Agustín Agualongo le preguntaron si quería rendirse, él dijo que eso sería, mejor dicho, lo peor. Y en su momento de muerte, antes de ser fusilado, él dijo, si tuviese 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarla por la religión católica y por el rey de España. O sea, es claro, para mí es claro precisamente cómo los indígenas en su momento, pues, estuvieron a favor del rey. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues bueno, resulta que Bolívar en todo su proceso y en toda su guerra estaba expropiando a todo aquel que le plantara cara, ¿no? Que no decidiera claudicar, que no decidiera, pues, dar el brazo a torcer. Entonces, claro, el indígena se daba cuenta que estaba mucho mejor bajo el dominio del rey que bajo la tropa y bajo el ejército independentista. Entonces, obviamente, cuando el rey lo pidió, los indígenas correspondieron. Al día de hoy de esto se habla muy poco. Al día de hoy se habla poco de lo que Simón Bolívar llegó a decir precisamente con respecto a los indígenas, a los pastuzos y a toda la gente que batalló hasta las últimas consecuencias. Y vale la pena esto dejarlo siempre recalcado porque, pues bueno, Pasto es probablemente una de las ciudades de las que me siento más orgullosa de aquí de Colombia. Y pues bueno, espero algún día la imagen del pastuso pueda ser reconsiderada y pueda ser exaltada como lo que en realidad es. Recuerdo, ya para acabar ya en serio, hubo una charla que dio una profesora sobre Agustín Agualongo y está montada en YouTube. Y uno de sus alumnos le preguntó y le dijo, maestra, ¿por qué en el centro de mi ciudad, de aquí de Pasto, está la estatua de Simón Bolívar y no está la de Agustín Agualongo? La maestra no supo qué responderle, porque él hasta las últimas consecuencias luchó por el Pasto, luchó por Pasto. Y, por ejemplo, la fiesta de negros y blancos que se celebra todos los años en el Pasto, es una fiesta en referencia a todas las muertes que ocasionó Simón Bolívar, porque eso no se olvida. Y allá los pastusos todavía y ellos lo saben. Allá ustedes, o sea, eso no es una historia que no se cuente ni nada por el estilo, sino que es algo que allá la gente y los indígenas lo reconocen, los que todavía saben de este tema, ¿no? Y pues bueno, a mí la verdad, como les digo, mi intención es que esto se pueda conocer, como lo pueden buscar con ese nombre, la Navidad Negra. Búsquenlo porque en serio muestra la verdadera cara de Simón Bolívar, lo que en realidad hizo, y espero que pues la gente lo reconozca. Excelentísimo, Santiago, datos que realmente yo muchos los desconocía por completo y sirven para iniciarse en esta búsqueda por la verdad. Y en relación a la verdad, diría un gran filósofo que la principal verdad es la realidad, digamos. Entonces, muchos van a pensar que me refiero en Argentina, me estoy refiriendo a Aristóteles, que después otros se haya robado la frase, yo no tengo nada que ver, digamos. Creo que Cristian sabe a qué me refiero. Cristian, creo que sos de las personas más indicadas para que nos puedas instruir y ya cerca del final del programa de hoy. ¿Por qué importa esta lucha por la historia? ¿Por qué hay una necesidad de querer destruir el pasado, destruir la identidad? ¿Y por qué importa recalcar la tradición católica que forjó Occidente? Mira, primero, muy bueno el dato de Santiago, yo realmente lo desconocía. Voy después a buscarlo bien, lo de los pastos, me pareció excelente, excelente ese dato, esa historia, realmente no la conocía y la voy a incorporar seguramente a futuras reediciones de mi libro, así que gracias por el dato. Horacio, bueno, me parece que estamos de acuerdo en que básicamente el ataque el ataque posmoderno básicamente se dirige contra la identidad, ¿verdad? Es un ataque contra la identidad integral del hombre.
es decir, la identidad cultural, la identidad espiritual, ontológica, y está la identidad también histórica del hombre. O sea, el hombre es un sujeto, es un ser histórico. Y mucha gente, yo creo que en esta batalla cultural que todos intentamos, digamos, aportar desde nuestro lugar, se ha subestimado muchas veces, me parece, que el lugar de la historia, ¿no? La gente piensa muchas veces que la historia es un mero rejunte de datos, digamos, digamos anécdotas, sin un valor, digamos, sin efectos, ¿no? Sin efectos, digamos, de entidad. Y los efectos que tiene, digamos, un mal libro de historia, como digo siempre, son lamentablemente muy importantes. Entonces, ¿por qué pretenden ellos cambiar o reescribir la historia como hacen hoy los posmodernos que quieren, digamos, de algún modo reescribir o construir la realidad y la verdad a través del discurso? Bueno, esta historia vemos que en general es muy sencilla la explicación para que todo el mundo lo entienda. Si a alguien le dicen, por ejemplo, que, no sé, la Iglesia Católica o España, digamos, si te cuentan mal la historia y te dicen que fueron verdaderos criminales, bueno, lógicamente que esa persona que pertenece voluntariamente a ese credo religioso o que es hispano, etcétera, bueno, ante esa información que lamentablemente por la anemia intelectual, la pereza del hombre actual que, digamos, no va a corroborar eso que se le está diciendo, bueno, la persona termina, digamos, como incorporando esa información, ese mal libro de historia, y bueno, termina renegando, sintiendo vergüenza de su propia identidad. Yo creo que, digamos, esto, reescribir la historia, hablar mal de la conquista de América o de la Iglesia Católica, etcétera, bueno, justamente quieren hacerle sentir a esa persona, digamos, vergüenza y que rechace su propia identidad. Por supuesto que en algunos temas es mucho más visible esto, como no sé, la Inquisición, la conquista de América, bueno, hay muchos temas, pero creo que básicamente es para que, si tenemos en cuenta que es un ataque contra la identidad, y si tenemos en cuenta también que esta batalla, si bien está enmarcada dentro, digamos, de un escenario cultural, pero que en el fondo es teológica, que en el fondo es una guerra entre el bien y el mal, bueno, entonces el enemigo último es en este sentido lo trascendente. ¿Y quién, de algún modo, representa mejor lo trascendente? Por lo menos para los cristianos, o por lo menos para por lo menos el cristianismo vino por la Iglesia Católica. ¿Y quién trajo el cristianismo acá? España. España era la hija directa de la Iglesia Católica. Por eso, digamos que se pretende criminalizar, ¿no? La Iglesia Católica como portadora de lo trascendente, y la hispanidad, digamos, porque dadora de idioma, costumbres, etcétera, los valores clásicos. Entonces tiene, por supuesto, que la gente tiene que saber, o por lo menos incluso los chicos principalmente, que la historia tiene un lugar muy importante en la batalla cultural, porque un mal libro de historia puede tener y puede condicionar seriamente el accionar del hombre. Condiciona primero el pensamiento, porque va a tener un nuevo posicionamiento frente a determinadas cuestiones, y eso, bueno, eventual, indefectiblemente va a terminar dirigiéndolo en otra dirección. De modo que conocer por lo menos ciertos sucesos históricos, yo no digo que estudien 500 libros, no, pero si sabemos por dónde atacan, por el indigenismo, por la conquista de América, por la Inquisición, por, no sé, hay varios temas, pero que por lo menos sepamos algunas generalidades, creo que es parte de la batalla cultural. Excelentísimo, muchísimas gracias realmente a ambos. Antes de pasar, ahí te cedo las palabras, Santiago. Ya nos quedan los últimos minutos, así que si te parece, Santiago y Cristian, hacemos la última ponencia cada uno. No sé qué nos quiere decir, Santiago. Pues sí, lo que pasa es que veo que a la gente le gustó mucho lo que mencioné de Pasto, ¿no? Hay algo dos cosas, dos citas de cartas de Simón Bolívar que se me habían perdido y que me gustaría mencionarlas, no me demoro mucho. Lo primero fue en el año 1822, entre los textos de Bolívar, a uno de sus generales él dijo, logramos en fin destruir a los pastuzos. No sé si me equivoco como me he equivocado otras veces, hay que tener en cuenta que él no, o sea, Bolívar no atacó Pasto una sola vez, lo hizo en muchas ocasiones y varias veces perdió de forma insistente, ¿no? Él dice, no sé si me equivoco como me he equivocado otras veces con estos malditos hombres. Así se refería Simón Bolívar a los pastuzos. Dice, pero me parece que por ahora
no levantarán más su cabeza de los muertos. Carta de Simón Bolívar al general Francisco de Paula Santander, Quito, 21 de julio de 1823. Más adelante en el año, en 1825, en otra carta dice exactamente lo siguiente, una carta a Santander. Dice, los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, donde aquel país, una colonia militar, dando a aquel país una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos, aunque demasiados merecidos. Aquí cierra la cita. La intención de Bolívar era poder mostrar quién era el que mandaba, ¿no? O sea, quería acabar con todo y eso fue lo que hizo. O sea, mató niños, embarazadas, a ancianos que estaban enfermos, los sacó del hospital. De eso hay registro. Lo que pasa es que obviamente a Bolívar, y ustedes llegan a la Plaza de Bolívar aquí en Colombia y todo, lo tienen en un altar y en un pedestal, y dicen que Bolívar era, mejor dicho, lo mejor de lo mejor. Los indígenas lo defienden, que porque nos salvó el yugo español. Pero lo que no saben es que los indígenas en su momento en Pasto se mataron. O sea, se mataron con Bolívar, no daban el brazo a torcer, o sea, ni siquiera cuando perdieron, ni siquiera cuando estaban sometidos directamente por Bolívar, lo hacían. En serio, yo les recomiendo para que busquen eso sobre la Navidad negra y sobre el carnaval de blancos y negros en Pasto, en serio, porque eso muestra tal cual como lo es Bolívar y cómo fue prácticamente la lucha de la República Liberal aquí en Colombia, a sangre y a muerte pura y dura. De hecho, yo no sé si ustedes también saben, Bolívar escribió, Karl Marx en su momento en la Enciclopedia Británica escribió también en contra de Simón Bolívar. El título de ese texto se llama Bolívar y Ponte, en donde él precisa punto por punto, bueno, que Bolívar era un traicionero, que Bolívar era un canalla, en donde que todo el intento por mostrar a Bolívar como si fuera un Napoleón I, pues es un sinsentido, porque para él Bolívar era todo menos eso. Y bueno, ahí ya dejo mi intervención. Bueno, ya para cerrar, como un pequeño dato que quería aportar y dejarle las últimas palabras a los invitados que puedan hacer su despedida, que pueden mandar saludos, recomendar sus redes, que después las voy a agregar en la descripción, o simplemente hacer una reflexión final sobre este tema, o el que deseen es, en los últimos minutos. Un dato que no me parece menor. Estuve justo mientras iba dialogando Santiago, tomando nota respecto a lo que él muy bien ha expuesto. Y es cierto que se suele hablar de esta situación como los pastusos, como los tontos, los iletrados, los brutos, y lo estoy viendo justo ahora en internet. ¿Saben? Fíjense en qué curioso, solamente dejo así como, quizás podríamos hacer con los mismos invitados que tenemos hoy, el próximo domingo u otro domingo, un tema muy, muy específico. En las últimas elecciones en Estados Unidos, que recuerdo que lo estuvimos cubriendo con Santiago, que fueron 3 días sin dormir, estábamos con Bermejo, con Laje, estábamos todos pasados de rosca en ese momento. Ustedes, si se fijan en el plano electoral, ¿quiénes votaban por el progresismo o para los anglosajones, los liberals? Las costas globalistas, los centros educativos iluminados. Los grandes iluminados, los herederos de la Ilustración francesa, son los que pergenean esa cultura así de somos los visionarios, los inteligentes, los letrados. Y los que están en el interior de Estados Unidos, los que votaban por Trump, la cuestión pro vida, la cuestión pro familia, los brutos, los tontos, porque el que cree en Dios es un tonto, porque no están a favor de la ciencia como Francis Bacon o de la razón como Robespierre, que ambos les construyeron mausoleos a sus dioses, vaya paradoja, ¿no? Entonces, es lógico que cuando esta cultura de la Ilustración se ha impregnado, se trate justamente de buscar ridiculizar a aquellos que han defendido su credo. Siempre se dice, si es católico seguramente es bruto, como si San Agustín o Santo Tomás de Aquino fuesen más ignorantes que ese tuitero promedio que a lo mucho que puede aspirar es a insultar por una red social, porque cuando hay que salir a poner el cuerpo, porque esta batalla no es solamente con la cabeza, es también poniendo el cuerpo en la calle, brillan por su ausencia. ¿Bien? Así que quería remarcar eso para que vean ese paralelismo que hay, que siempre se destrata a los que han defendido la tradición. Y un dato no menor, pero no me quiero entrar en la historia argentina.
Fíjense en cuando se da el proceso de liberación en Argentina. No voy a empezar a hablar ni a favor ni en contra de la independencia porque no es el tópico. Pero qué curioso que el ejército realista era defendido por mulatos y mestizos libres y el ejército de la emancipación liberal traían esclavos negros encadenados. Qué paradoja que para defender la libertad en Argentina tuvieron que traer a esclavos. Entonces, quizás haya que, tanto que al posmoderno le guste el escepticismo, los metarrelatos, como diría Lyotard, bueno, ¿por qué no empiezan a ser escépticos también con el metarrelato impuesto por el progresismo actual? Sean coherentes, o al menos investiguen. Porque es curioso cuando uno ve quiénes fueron los defensores del realismo aquí en Argentina. Que libraron una batalla, que al último caballero católico que pisa este suelo argentino, Santiago Liniers, lo tienen que matar a traición. Entonces, a mí cuando me hablan de la liberación y la libertad y que fueran ciertas culturas las que vinieran a generar una suerte de paz y amor, el discurso no me mueve en lo más mínimo. A mí lo que me interesa es la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Que hubo defectos dentro de la Iglesia Católica? Sí, porque está formada por hombres, porque el cuerpo místico de Cristo está formado por seres humanos con una naturaleza caída. Pero no fue ni cerca ese proceso de la liberación absoluta y el progreso indefinido revolucionario que se gesta en Francia y que se expande al mundo. Que en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad destruyeron por completo los pilares occidentales. Perdón si me extendí, quería simplemente hacer mi catarsis de todos los domingos. Las últimas palabras, empezamos ahora con Cristian, nos deje el último saludo, las últimas palabras, sus redes, luego con Santiago y finalizamos el vivo. Pido disculpas si me exalté un poco en ese sentido. No, bueno, Horacio, la verdad que te agradezco muchísimo la invitación, siempre estoy muy cómodo con vos, aparte somos amigos personales, lo mismo con Santiago, así que bueno, esto es un gusto es un café entre amigos y la verdad que la he pasado muy bien, veo que bueno, la gente también respondió y bueno, creo que se quedaron bastante contentos. Es cierto que a veces el tiempo queda corto, ¿no? Porque son tantos temas y un tema que uno está hablando indefectiblemente muchas veces salen 2 o 3 que uno podría analizar, pero bueno, uno tiene que abocarse a hacer lo mejor que puede con el tiempo que tiene y adecuarse a la consigna, ¿no? Así que bueno, Horacio, te agradezco muchísimo por todo, por tu amistad y por haberme invitado aquí al programa. Y a Santiago querido también le mando otro gran abrazo. Bueno, sí, lo que dice Horacio con respecto a que en Estados Unidos fue el público de a pie, la gente de los lados rurales, los que terminaron votando por Donald Trump. Y así como en Pasto, la gente, por ejemplo, los ilustrados tratan a los pastuzos y a los indígenas como brutos, allá también pasa en Estados Unidos y está pasando también aquí en Colombia al día de hoy. O sea, eso sigue pasando, por ejemplo, que como los adultos mayores son los que terminan votando a la derecha o a la pseudo derecha colombiana, pero más no porque estén convencidos con su trabajo, sino porque no quieren votar a la izquierda, ya son tachados por los jóvenes, porque los jóvenes en su mayoría se van a la universidad y demás, como los brutos, como los que no saben, como los iletrados, como los que deberían no tener el derecho al voto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Igual no sacralizando lo que es la democracia, pero bueno, viendo, se podría hacer también hasta una dialéctica con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, las ciudades o los estados más urbanos en Estados Unidos, en donde ganó demócratas, están sometiendo a los estados más rurales, ¿no? A los estados más, bueno, en donde no hay casi universidades, en donde no hay nada, pero bueno, a través de la democracia están tiranizando a esa población. Y pues no, ya para despedirme, agradecerle a Horacio por el espacio, agradecerle también a Cristian Iturralde porque de él he aprendido muchísimo. Espero que algún día nos podamos reunir en persona, porque yo digo siempre por StreamYard, siempre por medios digitales. Lo ideal también sería hacerlo en forma física, ya que también hay una necesidad y una intención por parte de, bueno, ya saben ustedes, de estos metacapitalistas por tenernos aquí confinados a como de lugar, ¿no? Pero a como de lugar, o sea, uno ve y uno dice, pues lo más probable es que uno dice, pues, pasado la pandemia, probablemente yo creo que aquí nos tengan mucho tiempo más. Sí, pero bueno, digo que en dado caso que llegue a pasar lo de la pandemia, ya se está hablando, de hecho tengo por aquí el libro de Bill Gates, ¿no? Donde hace la comparativa entre las muertes por pandemia y la pandemia que hubo en toda Europa por lo de la peste española a principios del siglo pasado, y lo compara con las muertes que van a haber por allá en el año 2050 debido al cambio climático. ¿Y por qué hace esa comparación? ¿Y por qué hace eso? Pues obviamente porque quiere precisamente
redactar o que se empiecen a redactar políticas públicas para evitar el cambio climático y ya sea confinamientos climáticos, bueno, todo ese tipo de cuestiones a las que nos tienen confinados al día de hoy, que ellos ven muy bien que la gente esté encerrada y que esté uno aquí, bueno, teniendo relaciones de este estilo solamente por vía de internet. Entonces, a mí sí me parece algo muy trágico, en serio, trágico, porque al día de hoy yo también me siento como cansado de estas cuestiones. Pero bueno, igual, muchas gracias a Horacio, muchas gracias a Cristian, y le agradezco también a todas las personas que nos vieron. Excelentísimo, hemos llegado al final del vivo, he tomado nota, he sido para mí los vivos más cargados intelectualmente por la cantidad de información y claro que tenemos dos intelectuales, era lógico que no alcanzase el tiempo, posiblemente hagamos una segunda parte, desde ya voy adelantando cuáles son mis próximos proyectos y los comprometo en vivo a ambos compañeros de lucha. Insisto, ellos son los intelectuales, yo nunca soy intelectual, yo nunca soy irreferente, yo transmito lo poco que he recibido en la vida. Con Cristian Iturralde posiblemente estemos realizando más adelante cuando logremos coordinar con los tiempos con el profesor Patricio Lons una emisión especial que pueda extenderse un poco respecto a la historia argentina, algunos mitos específicos, poder debatir un poco, porque hay figuras como Perón que a veces es muy discutido entre el nacionalismo o no, digamos, entonces no es buscar ampliar conocimientos, o sea, qué pasó con Santiago de Liniers, qué fue de la Iglesia Católica después de la injerencia de Roca y las reformas que realiza en Argentina. Y sí tengo pendiente todavía un mano a mano, o sea, un diálogo fluido con un café por medio, con Santiago Giraldo, porque ambos coincidimos que la pandemia está pronto a sucumbir, es una realidad, pero el 46% de la población a nivel mundial tiene como principal preocupación el calentamiento global y la sobrepoblación, digamos. Entonces, las políticas del miedo y la gestión global de un miedo global se han instaurado, entonces es un tema que yo le he dedicado mucho tiempo en mi vida a estudiar, es uno de los capítulos de mi libro, entonces creo que el ecologismo va a ser la bandera de lucha, como ya lo está instaurándose en la Agenda 2030 de la ONU, y esto promueve al individuo atomizado, a la unidad, que ni siquiera Marx llega a pensar este punto, cuando él habla de cómo sería su futuro ideal para la instauración de un socialismo. Fíjense en que Marx, cuando habla del proletariado, perdón que me voy de tema, pero quería cerrar con esto y lo que vamos a hablar con Santiago más adelante, Marx habla de que el proletariado es incluso peor que el esclavo, porque al menos en la esclavitud el dueño debía procurar la familia, la alimentación y el hogar del esclavo. Y en el proletariado es el proletario, el que se encarga de procurarse su propia familia, su propia alimentación, su propio hogar. Y con el confinamiento lo que hay es que cada persona en el sistema de suscripción y en el sistema de consumo de Internet, en la ontología digital, es el propio trabajador que tiene que estar a su vez anexando desde su hogar una extensión de la fábrica. Es decir, uno cuando trabaja en el hogar está convirtiendo, el hogar deja de ser el hogar y el hogar pasa a ser una unidad de consumo y de producción. Y esto es lo más perverso del sistema. Y por eso necesitan borrar la historia, porque necesitan borrar la esencia del hombre para que el hombre sea un engranaje más en el sistema. Veo que querés meter el bocadillo, Santiago, ahí. Claro, eso en términos de Lex Guattari es la desterritorialización. Es decir, que ya el proletariado como tal no va a la fábrica, sino que ya tiene la fábrica metida en cualquier lado. En cualquier lado. Está acá en su casa, digamos, en Bogotá y después puede irse para otro lado y seguir trabajando para la misma empresa. Y eso hace que se quiebre también esa cohesión del propio proletariado que Marx veía muy bien. Es decir, que usted pudiera hablar con su propio compañero de trabajo y decirle, oiga, sindicalicémonos, hagamos esto, aquello, lo otro, vamos a pedir mejores, vamos a pedir tal y tal derecho, bla, 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 ¿no? Al día de hoy esto es imposible. ¿Por qué? Pues porque yo estoy trabajando para Amazon y puede que Horacio también esté trabajando para Amazon, pero Horacio y yo no nos conocemos. Entonces, aquí, ¿qué cohesión? ¿Qué cohesión? O sea, prácticamente que el propio capitalismo se ha fagocitado, ha destruido todo. Y veamos, y ya para cerrar, pero veamos lo que somos nosotros, los que estamos en YouTube, que te impulsan a generar un contenido competitivo, a veces vendiendo un poco de humo, porque nadie ve una conferencia de 2 horas, porque hoy de repente si uno se dedica a lo que se llama el salseo, tiene más suscriptores que si se dedica a fomentar ciertos conocimientos críticos. La desmonetización es un incentivo a no generar contenido de fondo, sino buscar la frivolidad, y esto Cristian sabe que he intentado ayudar en su canal, cómo nos castigan. Así que bueno,
se nos está extendiendo, fue un poquito de tema. Muchísimas gracias a ambos, nos queda mucho para hablar. Creo que el tema del confinamiento es un tema, un tópico específico que lo vamos a desarrollar más adelante con Santiago, y se vendrá próximamente una clase de historia profundizada con Cristian Iturralde y nuestro querido profesor Patricio Lons. Ya estamos en negociaciones ahí, buscando coordinar un horario, buscando coordinar los 3 canales. Muchas gracias a todos por vernos, nos estamos viendo, saludos y muy buenas semanas para todos, bendiciones. Y bueno, señores, antes de que se acabe este pedazaco de video, decirles a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Recordarles a todos ustedes que nosotros no tenemos ningún partido político que nos esté financiando, ni ningún empresario. Así que la única forma para que podamos seguir dando esta batalla cultural es con los aportes que ustedes nos hacen a través de Patreon y también a través de PayPal. Toda la información estará en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, señores, también antes de irnos, decirles que si les ha gustado este video pueden dejar su me gusta, suscribirse, dejar un buen comentario. Pero si por el contrario no les ha gustado, pues pueden ir a dejar allí mismo en los comentarios todo su odio. Así que bueno, señores, no siendo más, ahora sí, se cuidan.